Vamos a estudiar algunos ejercicios de la regla de cadena para funciones reales de una variable. Bien, recordemos que si G es una función que va de A subconjunto de R en B subconjunto de R, y F es una función que va de B subconjunto de R en C subconjunto de R, como se muestra en la gráfica, de manera que a cada X se le asigna un Y igual a G de X, y a cada Y se le asigna un Z igual a F de Y. Entonces, existe una función que va de A a C, definida por F compuesta G de X, es decir, que toma cada X y le asigna un F de G de X. Y esto ocurre puesto que dado que si Y es igual a G de X y Z es igual a F de Y, entonces lo que se deduce es que Z es igual a F de Y, que es G de X, es decir, igual a F de G de X. Y eso es lo que llamamos F compuesta G. ¿Ok? Entonces lo que nos dice el teorema de la regla de la cadena es que si G es diferenciable en X, que pertenece a A, y F es diferenciable, es decir, derivable, en Y, que pertenece a B, con Y igual a G de B, perdón, con Y igual a G de X, entonces Z igual a F de G de X es diferenciable. En X que pertenece a A. Y se cumple que F compuesta G prima de X es igual a F prima de G de X multiplicado por G prima de X. Usualmente a esta función G se le llama función interna y a su derivada se le llama derivada interna. Entonces lo que tenemos es que si Y es igual a F de G de X, es decir, a F compuesta G, entonces Y', es decir, su derivada es F' evaluado en G de X multiplicado por G' de X. Es decir, esto es derivada interna y esto es derivada externa. Es decir, la derivada de una función compuesta es la derivada externa multiplicada por la derivada interna, es decir, la derivada de la función externa. Y la función externa es f y la función interna es g. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo donde se ilustre esta situación. ¿Ok? De cómo calcular la derivada de una función compuesta usando regla de la cadena. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si y es igual a f de g de x, entonces y' es igual a f' de g de x, es decir, f' evaluado en g de x multiplicado por g' de x. Entonces vamos a tener esta formulita aquí presente. Esta que acabo de encerrar. Y vamos a escribir el siguiente ejemplo. Si y igual a x más e a la x elevado a la 6, entonces vamos a hallar y'. Entonces lo primero que hacemos es sea g de x igual a x más e a la x. Es decir, vamos a desarmar la función para saber cuáles son la función compuesta que está definida ahí. Y sea y
perdón, sea f de x igual a x a la 6. Entonces, f de g de x va a ser igual a g de x elevado a la 6, y eso va a ser igual a x más Euler a la x elevado a la 6. Es decir, que hemos encontrado que esta función que teníamos acá se puede escribir como y, se puede escribir como f de g de x. Entonces, si aplicamos el teorema de la regla de la cadena, entonces luego nos queda que y' es f' evaluado en g de x por g' de x. Pero ¿quién es g' de x? G' de x es, derivamos aquí, 1 más Euler a la x, porque la derivada de x es 1 y la derivada de Euler a la x es Euler a la x. ¿Y quién es f' de x? Igual a 6x a la 5, es decir, derivamos aquí. Eso implica entonces que f' de g de x es 6 por g de x a la 5, es decir, 6 por x más Euler a la x, que es lo que es g de x elevado a la 5. Listo, ahora sí, con eso nos queda que y' es 6, es decir, que es f' evaluada en g de x, que es 6 por x más Euler a la x elevado a la 5, por g' de x, que es 1 más Euler a la x. Y eso es la derivada. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros hacemos u igual a g de x, es decir, si llamamos u igual a g de x, entonces su derivada va a ser u' igual a g' de x. Si nosotros hacemos u igual a g de x, al reemplazar aquí en esta función, nos quedaría que y igual a f de x se transforma en y igual a f de u. Por lo tanto, la regla de la cadena, que es y' igual a f' de g de x por g' de x, se transforma en y' igual a f' de u por u'. Entonces, eso nos da como una forma diferente de representar la regla de la cadena. Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a continuar con el mismo ejemplo que teníamos. Entonces recuerden que ahora no vamos a llamar g, sino u. Entonces, hacemos u igual a x más Euler a la x. Y calculo su derivada. Es decir, u' es 1 más Euler a la x, derivada de x, 1, derivada de Euler a la x, Euler a la x. Con eso nos queda que y va a ser igual, como esto ahora se llama u, entonces y va a ser igual a u a la 6. Por tanto, derivo, ¿no? Y' va a ser igual a 6u a la 5, derivo normalmente, pero multiplico por u', que es lo que decía la regla. Es decir, derivo con respecto a u y multiplico por la derivada interna. Listo, volvemos al valor de u y nos queda que y' es 6 por u, que es x más Euler a la x, elevado a la 5 por u', que es 1 más Euler a la x. Entonces noten que esta forma de representar la derivada, la regla de la cadena, se nos facilita más el cálculo, ¿no? Además de que es más comprensivo y se puede hacer de manera más simple, de manera que se eviten errores. Entonces el problema estaría en saber quién es u. Es decir, bueno, ¿y cómo identifico u? Sería el problema, ¿no? ¿Cómo sé a quién debo sustituir u? ¿Cómo identifico quién es u? Entonces yo les digo, no se preocupen, u es la función que ocupa el lugar de x en las fórmulas de derivación. Entonces, esto que acabamos de decir nos transforma las reglas de derivación en otras reglas. Entonces, vamos a mirar cuáles serían las reglas de derivación o las fórmulas de derivación usando la regla de la cadena. Y la primera sería, si y es una potencia, es decir, si y es igual a u a la n, entonces y' es n por 1 a la n menos 1, es decir, derivo normalmente con respecto a u por u'. Y vamos a hacer entonces el ejemplo, sea y igual a seno de x menos coseno de x elevado a la 5 tercios. Vamos a hallar y'.
Entonces ya sabemos, como esto es una potencia, llamamos U a la base. Sea U a seno de X menos coseno de X. Hallamos U', derivada de seno, coseno, derivada de coseno menos seno, por menos daría más. Más seno. Ya tengo U'. Luego, con esa sustitución, Y se transforma en U a la 5 tercios. Lo que implica entonces que Y' es 5 tercios de U a la 5 tercios menos 1, le resto 1 al exponente, por U'. Es decir, Y' es 5 tercios de U, pero U es seno de X menos coseno de X. 5 tercios menos 1 son 2 tercios. Por U', que es coseno de X más seno de X. ¿Ok? Y esa es la derivada de Y igual a seno de X menos coseno de X elevado a la 5 tercios. Entonces miren que haciendo esta estrategia de llamar U a la función interna, las derivadas se nos hacen más simples de calcular. La siguiente regla sería, si Y tiene la forma Euler a la U, entonces Y' sería Euler a la U por U'. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Sea Y igual a Euler a la arcseno de X más X, entonces vamos a hallar Y'. La solución, el primer paso es identificamos U. Ya sabemos que, como tiene la estructura, U es el exponente de Euler. Entonces, sea U igual a arc seno de X más X. Entonces calculamos U'. Luego, U' es derivada de arcseno, que es 1 sobre raíz de 1 menos X al cuadrado. Tengan a la mano las reglas de derivación, más la derivada de X, que es 1. Hacemos la suma de fracciones que está indicada ahí y eso nos queda 1 más raíz de 1 más X cuadrado. Este multiplica acá sobre raíz de 1 más X cuadrado. Y eso es igual a U'. Ya tengo U'. Entonces con eso, Y', que es Y es igual a Euler a la U, lo que implica entonces que Y' es Euler a la U por U'. Pero ya tengo que Y es Euler a la U, es decir, Euler a la arc seno de X más X por U', que es 1 más raíz de 1 más X cuadrado. Todo eso sobre raíz de 1 más X cuadrado. Entonces miren que las derivadas resultan ser más explícitas, se ven como más transparente el procedimiento, ¿no? La tercera regla sería, si Y es igual al logaritmo natural de U, entonces Y' es 1 sobre U por U', es decir, U' sobre U. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Sea Y igual al logaritmo natural de X menos 1 sobre X más 1. Vamos a hallar Y'. Entonces, por la estructura de la función, hacemos U igual a X menos 1 sobre X más 1, es decir, el argumento. Entonces, con eso hallamos U'. Entonces, noten que eso es la derivada de un cociente. Eso es la importancia de esto, porque nos ayuda a trabajar de manera más transparente, es decir, de manera visual, más transparente. Entonces, derivada del numerador, derivada de X menos 1, 1 por el del numerador por el denominador, menos el numerador, X menos 1 por la derivada del denominador, por 1 sobre denominador al cuadrado. ¿Ok? Entonces sacamos las cuentas. Eso es X más 1 menos X, menos por menos más 1 sobre X más 1 al cuadrado. X positivo con X negativo 0, entonces nos queda que eso es 1 más 1, 2 sobre X más 1 al cuadrado. Entonces ya tengo quién es U', ¿no? Entonces con eso ya sabemos que Y es igual al logaritmo natural de U, lo que implica que Y' es U' sobre U. Pero U' nos dio 2 sobre X más 1 al cuadrado, es decir,
y' es 2 sobre x más 1 al cuadrado sobre u, que es x menos 1 sobre x más 1. Sobre x menos 1 sobre x más 1. Entonces aplicamos el cociente de fracciones y nos quedaría 2 por x más 1, producto de extremos, sobre x menos 1 por x más 1 al cuadrado, producto de medios. Cancelamos. Y eso nos queda que es 2 sobre x menos 1 por x más 1. Y por diferencia de cuadrado, eso es 2 sobre x cuadrado menos 1. Recuerden que a menos b por a más b es a a la 2 menos b a la 2. Y eso es lo que está escrito ahí, siendo a x y b 1. ¿Okay? La siguiente regla sería y igual a seno de u, y así puedo seguir con todas las reglas. Entonces y' es coseno de u por u'. Entonces vamos a resolver el ejercicio, derivar y igual a seno de x más tangente de x. Entonces ya sabemos que hacemos u, el argumento, ¿no? Es decir, x más tangente de x. Luego con eso nos queda que y' es derivada de x, perdón, u', no y'. U' es derivada de x1 más derivada de tangente secante cuadrado de x. Listo, entonces nos tendríamos que y era igual a coseno de u, a seno de u, perdón, lo que implica entonces que y' es coseno de u por u'. Reemplazamos entonces y nos queda que y' es coseno de u, es decir, coseno de x más tangente de x, por u', que es 1 más secante cuadrado de x. ¿Listo? Entonces miren cómo las derivadas resultan ser como más transparentes, es decir, más claras para el lector y para el que las está resolviendo. Y así puedo continuar con todas las reglas de derivación. Derivada de coseno de u es menos seno de u por u', derivada de tangente de u es secante cuadrado de u por u', derivada de cotangente de u es menos cosecante cuadrado de u por u', y así con todas las reglas de derivación que ustedes ya conocen. Entonces, de nuevo, u es la función que ocupa el lugar de x en las reglas de derivación. ¿Okay? No se les olvide eso. Con eso vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a decir que sea y tangente de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Hallar y', entonces ya saben, hacemos u igual al argumento por las reglas de derivación. U es x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Eso implica entonces que y', calculamos la derivada de un cociente, ¿no? U', perdón. Es derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es también 2x, sobre denominador al cuadrado. Entonces aplicamos propiedad distributiva y nos queda que eso es 2x a la 3 más 2x menos 2x a la 3 y menos por menos más 2x. Todo eso sobre x a la 2 más 1 a la 2. 2x a la 3 positivo y 2x a la 3 negativo, 0. Entonces nos queda 2x más 2x, 4x. Eso es 4x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya tengo u'. Ahora, nos queda entonces que y es igual a arc tangente de u. Por la regla de la cadena, entonces nos queda que y' es 1 sobre 1 más u cuadrado, que es la derivada de tangente de u, por u'. Se nos queda entonces que y' es 1 sobre 1 más u cuadrado, que es x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado, por u', que es 4x sobre x cuadrado más 1. Perdón, u es x, aquí escribí mal. Bueno, vamos a terminar aquí es que escribí mal. Aquí invertí los signos. Aquí es menos y aquí es más. ¿Listo? Entonces eso es igual
A 1 sobre 1 más, distribuyo el exponente. Todo eso por 4x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso es igual, ahora hago la suma de fracciones que hay en el denominador. Entonces nos quedaría 1 por x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces x cuadrado más 1 al cuadrado más x cuadrado menos 1 al cuadrado sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Todo eso por 4x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora aquí aplicamos división de fracciones en el primer término, en el primer factor, perdón, y nos quedaría que y' va a ser igual a x cuadrado más 1 al cuadrado sobre x cuadrado más 1 al cuadrado más x cuadrado menos 1 al cuadrado. X cuadrado más 1 al cuadrado más x cuadrado menos 1 al cuadrado. Todo eso por 4x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. 4x sobre 4x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Listo. Cancelamos aquí y nos queda que eso es 4x sobre, y resuelvo esos productos notables, ¿no? Trinomio cuadrado perfecto, el primero al cuadrado, x a la 4, más 2 veces el primero por el segundo, 2x cuadrado por 1, 2x cuadrado, más 1. Más, acá lo mismo, x a la 4, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. 2x cuadrado positivo y 2x cuadrado negativo se cancelan. 1 más 1, 2, y x a la 4 más x a la 4, 2x a la 4, por tanto eso nos queda 4x sobre 2x a la 4, más 2, factor común 2, es 4x, sobre 2, factor de x a la 4 más 1, cancelo, y eso me queda que eso es 2x sobre x a la 4 más 1. Luego entonces, si y es igual a arc tangente de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1, entonces y' va a ser igual a 2x sobre x a la 4 más 1. ¿Ok? Bien, ese ejercicio era un poquito más elaborado para que vieran cómo se aplica la regla de la cadena a ejercicios más complejos. Hay una notación llamada la notación de Leibniz para la regla de la cadena y es lo siguiente. Si y depende de u y u depende de x, aquí voy a poner depende, entonces lo que llegamos es a que y depende de x. Y lo que ocurre es que la variación en y con respecto a x, es decir, ya no vamos a escribir y', sino derivada de y con respecto a x, va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Donde de y de x representa y' y de y de u representa a la derivada de y con respecto a u, y de u de x la derivada de u con respecto a x, que es u'. Es decir, nos queda que de y de x es igual a de y de u por du de x, siendo esta la fórmula o notación de Leibniz para la regla de la cadena. Esta notación es muy útil para el tema de la resolución de problemas. Vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos esta notación. Recuerden que esto es simplemente notación, ¿no? Aquí lo que cambiamos es a y', lo cambiamos por de y de x, es decir, derivada de y con respecto a x, y a u' lo cambiamos por du de x. Entonces, a f' de u lo cambiamos por de y de u. Eso es todo lo que se hizo ahí, ¿no? Cambio de notación. Entonces, solución, hacemos u igual a x, siempre se identifica la función interna, entonces du de x es 1 más 2x. Entonces nos queda que y es igual al logaritmo natural de u, lo que implica entonces que de y de u es 1 sobre u, es decir, de y de u es 1 sobre x más x cuadrado. Ahora, por la regla de la cadena, nos queda que de y de x es de y de u
por du de x. Es decir, dy de u 1 sobre x más x cuadrado por du de x, que es 1 más 2x. Y eso es todo, ¿no? Esto es para notación. De pronto aquí no es tan clara, pero resulta que cuando se vayan a aplicar la resolución de problemas, esta notación es más útil que la otra notación. ¿Ok? Entonces les dejo esos ejercicios para que entrenen en la casa. Son tomados desde Midovich. 5000 problemas de análisis matemático. ¿Ok? Resuelvan esos ejercicios para que entrenen un poco.